Bien, esta parte la vamos a ver acá y la van a ver más en detalle en la materia electiva que tienen el último cuatrimestre, o sea, el primer cuatrimestre del tercer año sería, que es el tema de los procesos de migración a software libre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos cosas, que sería el costo total de propiedad y cómo implantar software libre en fases, digamos, ¿no? No es que uno va a ir en un organismo o en una empresa y de repente va a instalar todo así y se encuentran un día con que les cambiaron, no sé, el sistema operativo, las aplicaciones que usan los empleados, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, ¿sí? Cómo organizar una migración en una empresa. Bien, los objetivos que nos vamos a poner hoy es entender cómo calcular los costos reales y los costos totales de una migración. Porque muchas veces nos centramos en que, bueno, sí, el software libre es gratis, ya está. No pensamos en que en realidad hay otros costos. Entonces vamos a ver todos los costos que hay, los directos, los indirectos, los que se ven a primera vista y los costos ocultos, ¿no? Como las demoras o la falta de productividad al hacer un cambio, los cortes. Después vamos a identificar también qué pasa cuando estamos utilizando una solución privativa o una solución en la nube, lo que se llama como lock-in, o que quedamos como atrapados en esa solución, y a veces hay un costo también de salida de esas plataformas. ¿Sí? Como les decía, vamos a ver las distintas fases para hacer una migración a software libre. En realidad son fases para cualquier migración de software, también de privativo a privativo o de libre a libre. ¿Sí? Pero bueno, las vamos a analizar, ah, centrándonos en una migración a software libre. Vamos a ver también cómo se diseña un plan piloto, lo que es un piloto, una instalación piloto, para poder hacer una prueba mínima de lo que sería la migración, y después los distintos planes que hay que hacer cuando uno está haciendo una migración, como lo que es el rollback, gestionar la gestión del factor humano y cómo atacar la resistencia al cambio. Ustedes en cualquier momento me interrumpen, me dicen, me preguntan lo que necesiten. ¿Sí? Entonces, lo primero, vamos a ver un concepto que es TCO, es el costo total de propiedad, en inglés Total Cost of Ownership. Entonces, por eso se usan las siglas en inglés normalmente. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué es el costo total de propiedad? Es, en principio, una metodología de análisis financiero, pero nosotros tenemos que conocerla también, más allá de que no seamos los financieros, vamos a ser los ingenieros o los técnicos que vamos a liderar esta migración, pero bueno, tenemos que saber que en cualquier organismo, cualquier empresa, los costos nos van a indicar, ¿sí? Si se puede, no se puede, cómo se puede y cuándo, ¿no? Entonces, van a ver que esos costos, hay muchos de esos costos, ¿sí? Que son, y los podemos ver como directos o indirectos. ¿Eh? Ahora vamos a ver en detalle, ¿no? Pero el costo directo es algo que aplica, o sea, si yo pago una licencia para usar el software, obviamente eso es un costo directo, ¿sí? Y después hay costos indirectos, imagínense si por instalar el software necesito, no sé, el servidor que tengo empieza a consumir más electricidad y bueno, entonces tengo que disipa más calor y tengo que poner aire acondicionado más fuerte, qué sé yo. Esos son costos indirectos. Después están los visibles, que otra vez, ¿no? Las licencias, está muy claro, es muy visible que es un costo que hay ahí, ¿no? Y después los ocultos, que como les decía, puede ser varias cosas, pero bueno, el primero que siempre se me ocurre es que cuando a alguien se le cambia la herramienta que está utilizando, y bueno, es menos productivo, por lo menos durante un tiempo va a ser menos productivo, ¿sí? Entonces, hasta que se acostumbre, ¿no? Entonces, ese cambio tiene un costo asociado que es un costo oculto, que aparte es difícil de calcular, ¿no? Entonces, todos esos costos hay que tenerlos en cuenta en el momento de hacer una migración, ¿sí? Bueno, este término, ¿no? De TCO viene del inglés, como les decía, y se popularizó en su momento por una consultora que se llama Gartner, que bueno, lo empezó a usar para medir el costo real del mantenimiento de PCs y de redes corporativas.
Entonces, ¿por qué lo vamos a aplicar? Bueno, porque es cualquier financiero, si no, usted diga, no, pues cambiemos esto que es gratis, le va a decir, no, no, gratis, no, no. O sea, nuestro presidente dice, no, no, no existe una cena gratis, ¿no? O sea, siempre por algún lado tenemos nosotros que hacer un gasto y hay un costo de cualquier herramienta que vayamos a utilizar. Entonces, para tomar las decisiones, vamos a usar este costo total, ¿sí? Todo lo que implica usar una herramienta. En tecnología y en realidad en cualquier eh, gasto que hagamos, ¿sí? Siempre hay dos tipos de gastos que se llaman CAPEX o gasto de capital, ¿sí? Que sería la inversión inicial, ¿eh? Que hay que hacer, por ejemplo, una casa. ¿Sí? Si yo quiero comprarme una casa, bueno, tengo el CAPEX, es comprar la compra de la casa, ¿sí? Tengo que pagarla y demás. Y después tengo el OPEX, ¿sí? Que es los gastos operativos. Después, una vez que compré la casa, después tendré, bueno, que pagar la mudanza, eso sería el gasto también inicial, y después tengo que pagar todos los meses los impuestos, los servicios, cortar el pasto, limpiar el piso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre CAPEX y OPEX, ¿no? Entonces, eh, para calcular el costo total de propiedad, necesito identificar esas dos cosas. ¿Sí? El CAPEX, que significa en inglés Capital Expenditures, ¿sí? El gasto de capital inicial, que son las inversiones en activos fijos, tangibles, no intangibles, que se van amortizando en el tiempo. En realidad yo les digo inicial porque es más fácil de entender, pero en realidad puede haber CAPEX en la mitad del proyecto, dependiendo de cómo sea el proyecto. ¿Sí? Pero piénsenlo más como una inversión que hay que hacer al inicio del proyecto. Y esto es algo que se compra y se queda, digamos, ¿sí? Y después tenemos el gasto operativo, que son todos los costos recurrentes que van a ir aplicando, ¿no? En el caso de informática, bueno, la electricidad, el aire acondicionado, el mantenimiento. Es decir, si tuvieran, por ejemplo, un servicio de nube, todas las suscripciones de la nube. Si no tuvieran la nube, pero lo tienen alojado en su casa, bueno, tendrán que pagar salarios al personal de soporte. ¿Eh? Bueno, todos esos son los gastos operativos. Entonces, al inicio, si ustedes tienen una fase inicial, que es la de adquisición, en ese caso es principalmente lo que vamos a tener es CAPEX, o sea, un gasto de capital. Pero también puede haber un gasto operativo. ¿Qué sería en un proyecto de software? Y bueno, licencias comerciales, en el caso de corresponder, obviamente si es software libre, no, pero el TCO, lo que nosotros vamos a tratar de hacer siempre es una comparación entre eh, usar una herramienta que sea privativa o que sea en la nube, por ejemplo, también puede ser privativa en la nube, o usar una herramienta autoalojada propia. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos este costo inicial de corresponder. ¿Sí? Después, la compra de hardware. Servidores, terminales de usuario, o sea, computadoras de usuario, ¿no? Los dispositivos de red, si tenemos que conectar todo en la red. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y a veces no somos conscientes, pero ustedes imagínense que queremos ponerle inteligencia artificial a todo el mundo ahora, ¿no? Y compramos la de Google, ¿no? Que creo que ahora el gobierno de Río Negro tiene un acuerdo con Google. Genial. Eso está genial, pero todo eso lleva ancho de banda. O sea, los usuarios se van a conectar a Gemini y van a usarlo y van a subir fotos o documentos y le van a pedir respuestas. Bueno, no, tal vez con la conexión de Internet que tienen ahora en ese organismo, no pueden funcionar, ¿sí? Porque van a andar muy lento. Nos pasó muy fuerte en el momento de la pandemia, que todo se empezó a hacer en remoto y todo se empezó a usar Google Meet y esto y lo otro, que el ancho de banda que teníamos en los organismos era muy, muy justo para lo que se usaba, y donde había 4 o 5 personas haciendo videoconferencia, eso empezaba a andar mal. ¿Sí? Entonces, eh, nada, o sea, hay que tener en cuenta todo lo que hace falta para una nueva herramienta. ¿Sí? Bueno, también
pueden ser costos de consultoría preliminar, ¿no? Un análisis de los requerimientos, una selección de proveedores, todo eso son costos. Yo, si no los tengo que pagar, a veces no lo veo porque, bueno, ya tengo personal que se dedica a eso, pero es un costo que tengo que asignar al proyecto. O sea, ese personal, si no, estaría haciendo otra cosa. ¿Sí? Y por último, bueno, costos de legalización, de contratos iniciales y demás. ¿Sí? Todos esos son costos iniciales. Y después tendríamos los costos de la fase de operación. Y acá sí, normalmente es OPEX exclusivamente. ¿Sí? Es muy raro que haya acá CAPEX en proyectos de informática. ¿Sí? Entonces acá los costos operativos, que serían los salarios de los administradores de sistemas, el soporte técnico que yo tenga contratado para la herramienta, ¿sí? Consumo de energía eléctrica, climatización del centro de datos. Esto muchas veces se olvida, pero incluso si ustedes ponen un servidor en su casa para, no sé, guardar películas o música, bueno, eso está consumiendo electricidad. ¿Sí? Si es una máquina vieja de estas desktop, pueden consumir hasta 50, 100 watts, que es bastante si lo suman durante un día, 24 horas, un mes. ¿Sí? Si ponen una Raspberry Pi, va a ser poquito, gastará 1.000 pesos de luz en un mes, ¿no? Pero imagínense ustedes que en servidores grandes, en un organismo, el consumo de energía es importante, ¿sí? Ahora, de hecho, hay todo un tema con los centros de datos, ¿no? De inteligencia artificial y demás, que consumen un montón y que usan agua para refrigerar y que esto y que lo otro, y están todos nerviosos con ese tema, ¿no? Y Elon Musk quiere poner centros de datos en los satélites. En teoría, no sé cuál es la ventaja de que estén ahí arriba, porque la climatización ahí, o sea, al no haber aire, tampoco es que solamente pueden refrigerarse por radiación, ¿no? Entonces, está medio complicado, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Bueno, ¿qué más gastos operativos? Mantenimiento técnico oficial del software, ¿no? Si los tengo que pagar, o también del hardware, puede ser que, no sé, sobre todo cuando trabajamos con impresoras y demás, que tengamos que pagar mantenimiento. Aplicación de parches de seguridad, gente que se dedica a hacer backups, ¿sí? Actualizaciones del software, todo eso son costos que tengo que tener en cuenta en la operación. Y por último, bueno, el espacio físico que vamos a ocupar de las oficinas y los centros de datos. Entonces, todos estos son costos operativos. ¿Eh? Costos operativos que van, fíjense, hasta el alquiler que yo tengo que pagar. O sea, aunque mi centro de datos tenga 2 metros cuadrados, tengo que asignarle ese costo, porque si yo comprara una solución en la nube, esos 2 metros cuadrados no los tendría que usar para poner servidores y podría poner, no sé, una máquina de agua. Sí, una máquina de agua, una máquina de café. ¿Sí? Entonces, bueno, todos esos son costos. Y también hay una fase tercera que puede estar en el medio, ¿no? Que es la parte de transición, implantación de la solución. Y ahí también tengan en cuenta que puede haber CAPEX y puede haber OPEX. ¿Sí? ¿Qué sería el CAPEX? Bueno, el CAPEX puede ser, por ejemplo, horas de desarrollo para la migración, porque si tenemos que migrar los datos, los archivos, todo, las bases de datos, todo, bueno, ahí voy a tener que contratar personal que haga esa migración. ¿Sí? Después, capacitación. Tengo que capacitar en el uso de la herramienta tanto a mi personal técnico como a los usuarios que vayan a usar. ¿Sí? Eso es una inversión que hago una vez y ya está, pero bueno, lo tengo que hacer. Bueno, consultores externos especializados para la migración también puede ser un costo si no lo hago con personal propio. De todas formas, si lo hago con personal propio, también tendré que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y como les decía, hay un costo importante en la migración, que es la pérdida temporal de productividad. ¿Sí? Esto pasa en todas las migraciones, sea de privativo a libre o a cualquier otra herramienta que no sea la misma que estoy usando. ¿Sí? Cada vez que el usuario al usuario se le cambia algo, bueno, el usuario baja la productividad un tiempo y después vuelve o aprende la nueva herramienta y ya se maneja bien. Pero muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? De la típica de, vemos una herramienta horrible de estas de pantalla de texto y pasamos a una herramienta web que nos parece maravillosa, hermosa, qué sé yo,
y el usuario se queja porque la pantalla de texto se manejaba con las teclas en el teclado, ¿no? Y era rapidísimo, y cuando le pasamos a que tenga que ir a hacer clic con el mouse, bueno, en lugar de cargar, no sé, 5 fichas por hora, pasa a cargar una ficha por hora. Después se acostumbra o la herramienta incluso se adapta y ya está, y vuelve otra vez a la productividad. Pero durante un tiempo va a trabajar con menor capacidad o menor velocidad. Y este es otro punto de costo que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la fase de finalización o de desmantelamiento del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en algún momento me quiero ir o quiero dejar de usar herramientas para cambiarla por otra, y bueno, piensen que, por ejemplo, si tengo que cambiar los servidores cada 5 años, tengo que ver de desmantelarlo, reciclarlo, bueno, ¿qué pasa con todo el hardware que se vuelve obsoleto después de un tiempo? ¿Sí? Como les decía, con algunos fabricantes, a veces es salirse de la herramienta es difícil. Entonces, hay un costo en la salida. Bajar desde AWS o de Azure o de todos mis datos, mi base de datos, si es muy grande, me pueden llegar a cobrar por esa exportación de datos o por el ancho de banda que uso para bajarme los datos. ¿Sí? Si es una instalación local y la base de datos es propietaria, me pueden cobrar por hacer ese backup, digamos, de los datos. ¿Sí? Después, obviamente que si ya no lo voy a usar, puedo pedir la destrucción de los datos, ¿sí? La certificación de que los datos sensibles no van a estar dando vueltas por ahí. Bueno, eso también puede tener un costo. Y por último, bueno, indemnizaciones, cierre de contratos y demás con los proveedores nos pueden reclamar en el caso de yo salirme antes del plazo estipulado. Entonces, estos costos también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué tenemos en cuenta todos estos costos? Y bueno, para poder hacer una comparativa equitativa entre distintas soluciones. No hay que decir, no, va, el software libre, porque esto por lo otro. No, nosotros somos agnósticos, digamos. Vamos a ir a usar la mejor herramienta para cada caso. Entonces, para encontrar la mejor herramienta, a igualdad de funcionalidades, vamos a atacarlo por costo. ¿Sí? Y hacemos este análisis para evitar, ¿no?, el sesgo de compra inicial, que podemos evaluar los proyectos de forma íntegra, ¿no?, y a largo plazo. ¿Sí? Porque si no, obviamente, si el software libre ganaría siempre, porque es gratis comparado con cualquier software que te cobre licencia o cualquier solución en la nube que te cobre licencia, bueno, ganaría siempre el software libre. ¿Sí? Pero bueno, claramente no es el tema de que la licencia sea gratuita, no es el único parámetro que hay que mirar. ¿Sí? Después, bueno, obviamente queremos tener una herramienta de comparación justa, que nos facilite la comparación entre distintas soluciones para, para el mismo fin. ¿Sí? Y por último, bueno, para tener un control presupuestario, porque una vez que tenemos el TCO analizado, podemos proyectar el flujo de caja que vamos a necesitar a lo largo de la vida del proyecto. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que les decía, ¿sí?, el software libre a primera vista parecería el mejor porque, a nivel costo, ¿sí?, porque no tengo que pagar licencias. Pero las licencias iniciales, ¿no?, son la punta visible de un iceberg que hay atrás. Hay un montón de otros costos que vienen asociados y que tenemos que calcular o tener en cuenta, ¿no? Entonces, además de lo que es visible a primera vista, ¿no?, que son las licencias, tenemos que tener en cuenta, bueno, mantenimiento, administración, soporte técnico, capacitación de los usuarios, de los técnicos y de los usuarios, ¿no? Sí tenemos que integrar la herramienta, actualizaciones y lo que les decía del impacto en los tiempos de inactividad por fase, ¿no? Bueno, acá están un poquito, ¿no?, todos los costes que vienen por detrás. Y si los tenemos en la nube, por ejemplo, también tendríamos que considerar todo el tema del consumo eléctrico, aire acondicionado y demás,
y, eh, y de lo que sería preparar un centro de datos y mantener un centro de datos, con backups, con todo. Entonces, como resumen, y esto no va en contra del software libre, ni todo lo contrario, sino que va a entender qué cosas nos van a decir cuando nosotros vayamos a hacer un proyecto, digamos, no, esta es la mejor solución, es esta que es software libre, saber que nos van a empezar a atacar por este lado, ¿sí? Porque que el software libre sea gratuito es una falacia, o sea, el software libre no es gratis, obviamente no tiene licencias de uso, pero requiere recursos para nosotros poder hacer toda la instalación, para que los usuarios lo comiencen a usar y para mantener. Lo que pasa es que, claro, lo que hacemos al usar el software libre es una reasignación del presupuesto. O sea, lo que antes pagábamos, ¿sí? O en una licencia de software o en un software as a service, que en principio se lo vamos a pagar a un proveedor extranjero, ¿sí? Ahora ese dinero, que puede ser el mismo en cantidad, lo vamos a gastar en hardware propio, que queda de manera local, ¿sí? En contratación de soporte técnico local también, ¿no? Y en formación profesional y capacitación de personal local, ¿sí? Entonces, no es que sea gratis, los costos a largo plazo van a ser similares con respecto al software privativo. La diferencia es que el gasto lo hacemos principalmente de manera local. O, bueno, el hardware obviamente también. En Argentina no se fabrican eh, procesadores y demás, el hardware vendrá de afuera, pero lo compraremos a un proveedor local con mantenimiento local y demás. Bien. Entonces, otro punto con respecto al TCO. ¿Cuánto tiempo le vamos a calcular, ¿no? El OPEX, digamos? ¿Durante cuánto tiempo vamos a calcular el gasto operativo? ¿Sí? Porque tenemos el costo inicial, ¿no? Y el CAPEX, que es más rápido, pero después decimos, bueno, a ver, para hacer toda la comparación, pensemos en cuántos años vamos a usar nosotros esta herramienta. ¿Sí? Entonces, hay distintos horizontes de tiempo. El marco temporal va a depender un poco de la empresa, el organismo y el tipo de herramienta que usemos. Pero en principio sería, a corto plazo, piensen ustedes en 3 años. 3 años, a ustedes puede parecer mucho, su carrera dura 2 años y medio. Pero para una empresa, un organismo, una inversión de 3 años es relativamente corto, un plazo relativamente corto, ¿sí? Y este plazo tan cortito se usa para casos muy particulares, ¿no? En startups que están creciendo muy rápido, o en desarrollos web chiquitos, ¿sí? O aplicaciones de marketing que vayamos a usar para una campaña o algo así, y después se deja de usar, ¿sí? De hecho, en ese caso es hasta más corto el horizonte. Entonces, acá, en un horizonte tan corto, obviamente, el CAPEX inicial pesa muchísimo, ¿sí? Porque después no tenemos tanta operación, ¿no? Entonces, muchas veces, en este caso, en estos casos tan cortos, ¿sí? el costo del software propietario es muy grande al principio, y entonces acá sí, claramente nos va a convenir el software libre, que es gratuito, si no hay tanto OPEX después en estos casos. Pero a medida que vamos a plazos más largos, como por ejemplo un plazo medio de 4 o 5 años, que es el estándar para cualquier caso de infraestructura de tecnología informática, los servidores, ustedes piensen que duran 5 años, no duran más de 5 años. Otra cosa es que lo hagamos durar más en las universidades y en los organismos porque no hay tanto presupuesto, pero normalmente después de 5 años un servidor ya está obsoleto, ¿sí? Entonces, en este plazo, ¿eh? Acá sí el hardware se puede amortizar mejor, ¿sí? Y al no tener licencias recurrentes y demás, podemos compensar más fácil el tema del software libre, ¿sí? En estos plazos. Y después, en horizontes de largo plazo, de 7 a 10 años, que son lamentablemente con los que podemos trabajar nosotros, porque hacemos aguantar el hardware hasta que ya no puede más,
Incluso, bueno, tendremos que prever capaz que a mitad de plazo un recambio de hardware o una actualización de hardware, pero por ahí obviamente el aire acondicionado no hace falta cambiarlo, muchas cosas no hacen falta, capaz que hay que agregar RAM y ampliar los discos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un horizonte así de 7 a 10 años, donde tengamos que pagar, por ejemplo, licencias recurrentes para un servicio de nube, entonces ahí sí, ahí el ahorro se puede hacer interesante. ¿Sí? Estos plazos tan largos, como les decía, son o en el sector público, ¿sí? O en las universidades, donde es más difícil hacer la inversión o conseguir el presupuesto para la inversión inicial. Entonces, en todo lo que es público se puede trabajar con horizontes, con plazos más largos. Acá, obviamente, el software libre nos da muchas ventajas, además de la recurrencia de licencias que nos ahorramos. También el tema de que los formatos de archivos son abiertos, entonces podemos interconectarnos y podemos evitar la obsolescencia en el caso de que después de estos 10 años queremos cambiar de herramienta. Bueno, al ser todo abierto, podemos disponer de esos datos para irnos a otra solución. Bien, entonces vamos hasta acá les comenté temas puramente teóricos y ahora vamos a hablar más de un caso específico. ¿Sí? Supongamos, como estamos ahora con el tema de la inteligencia artificial, un caso específico de inteligencia artificial. Queremos poner inteligencia artificial en algún lugar. Entonces, vamos a ver los costos directos. ¿Se acuerdan que les dije que había, además de los CAPEX, OPEX, también hay otra forma de ver los costos como los directos, que son los que directamente afectan al proyecto, ¿sí? Y después están los indirectos que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes, los costos directos, ¿sí? Son los gastos que van de forma exclusiva, inequívoca y directa a mi proyecto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si ese proyecto se cancela, entonces ese costo no lo tengo. ¿Sí? Entonces, imagínense para un caso de estudio de inteligencia artificial, si voy a comprar una tarjeta gráfica, por ejemplo, una NVIDIA 4090 para inferencia local, si dejo de hacer este proyecto, entonces ese costo desaparece. Ese es un costo directo del proyecto de dar inteligencia artificial. ¿Sí? Si lo voy a dar, si elijo no darlo con una tarjeta local, sino que voy a comprar licencia de OpenAI, bueno, entonces ese también es un costo directo del proyecto de OpenAI, digamos, de hacer la inteligencia artificial desde afuera. ¿Sí? Esos son costos directos. ¿Sí? Y si yo no sé hacer la inteligencia artificial, debo contratar a alguien para que me instale Olama y baje los modelos y demás, bueno, el salario de ese consultor externo también va a ser un costo directo. ¿Sí? Esos son los costos directos. ¿Sí? Y después tenemos los costos indirectos, ¿sí? Que son costos que no son exclusivos de mi proyecto, sino que pueden ser compartidos por infraestructura, ¿sí? Porque estoy usando un servidor que ya estaba en uso, o algo de la organización, como les decía, qué sé yo, la gente que compra, también compra para otros proyectos, no solamente para el mío. Bueno, esos son costos indirectos, y no lo puedo asignar específicamente a mi proyecto, pero sí puedo hacer un prorrateo, digamos. Ahora, el 10% del tiempo esta persona se va a dedicar a este proyecto. ¿Sí? Entonces, asigno el 10% del sueldo, del costo de tener esa persona a mi proyecto. ¿Sí? Entonces, acá, los costos indirectos, si el proyecto se cancela, ese costo indirecto sigue existiendo. Por más que yo no haga el proyecto de inteligencia artificial, la persona de compras va a seguir existiendo, digamos, en la empresa. Va a comprar otras cosas, pero bueno, en principio es un costo que no es directo debido a mi proyecto. Entonces, acá hay varios ejemplos, ¿no? Para este caso de inteligencia artificial. Por ejemplo, el consumo eléctrico, si no es que voy a desconectarme de ERSA si no hago proyecto. La climatización de la sala de servidores, porque habrá otros servidores que no hacen inteligencia artificial, que tienen que seguir estando ahí. ¿Sí? El salario del administrador de redes. Si hay un administrador de redes que administra las redes porque la gente usa redes, ¿sí? Usa internet y demás, bueno, lo voy a tener que seguir pagando por más que se cancele
el proyecto, ¿sí? Y bueno, cualquier tiempo de personal administrativo, como dice acá, ¿no? De compras, como les decía, cualquier cosa, bueno, todos esos son costos indirectos que puedo afectar en cierto porcentaje a mi proyecto, ¿sí? Pero que si se cancela el proyecto van a seguir estando. Y después tenemos también costos visibles y costos ocultos, ¿eh? Los visibles son explícitos, ¿no? La factura de OpenAI, la factura de la licencia, ¿no? Un soporte que estoy comprando afuera, bueno, todo eso son costos visibles, ¿sí? Eso está claro. Compré un hardware, compro soporte, el pago de soporte mensual, todo eso lo tengo que pagar. Pero después tengo costos ocultos, que son los que les decía, ¿sí? Las bajas de productividad, el tiempo que la plataforma no está disponible, no sé, como les decía también el tema de sobrecostos de la red, si yo migro toda mi plataforma a un servicio en la nube, bueno, tendré que mejorar el ancho de banda de mi conexión a Internet, eh, el costo también que puede surgir si viene Microsoft y ve que tengo muchos Windows sin licenciar o sin la licencia correcta. Eso existe, créanme, ha pasado acá en la provincia, que han venido auditorías de Microsoft y de Oracle, creo, y le ha caído después terminan negociando, ¿sí? Pero cae una factura por todo lo que usan sin pagar la licencia correcta. Entonces, bueno, los costos ocultos cuando usamos software propietario o privativo, ¿sí? Este es el principal, ¿no? Es el tema del compliance. Cuando ustedes tienen una licencia propietaria, léanla bien, porque les va a poner restricciones por máquina, por core de CPU, por usuario conectado a la vez. ¿Eh? Y esos son algunos ejemplos. También, como les decía, puede ser que ustedes tengan una licencia para uso hogareño, que no es la misma que de uso comercial. Si es comercial, por ahí no es la misma que el público. Bueno, pueden tener un montón de detalles, ¿eh? Y para poder hacer el cumplimiento, van a tener que estar inventariando, auditando, viendo cómo se instaló, cómo se usa. Hay que poner una herramienta que haga esa gestión de licencias. Eh, para el Windows, por ejemplo, viene una herramienta que les puede hacer el inventario automático, pero bueno, que también hay que pagar. Y como les decía, en cualquier momento les puede venir una auditoría del fabricante, del proveedor, para auditar cómo están usando su software y les puede caer un reclamo grande y una factura grande. El otro costo que también les decía, el otro costo oculto que puede haber con software privativo es el tema de los costos de salida. Cuando ustedes están almacenando, por ejemplo, muchos datos en la nube, cuando se quieren descargar todos esos datos, y es mucho, puede que el proveedor de nube les cobre aparte o bueno, se salgan del contrato que tienen de tráfico normal y tengan que pagar un extra, ¿sí? Después, el otro también muy claro es el tema de que los datos no siempre son abiertos y las APIs no siempre son abiertas, o por lo menos, aunque sean abiertas, no son gratuitas. Entonces, si ustedes se quieren conectar a la API, tienen que pagar aparte. Por ejemplo, si ustedes usan Gemini como inteligencia artificial, hablo de esa porque es la que conozco, perfecto, la usan por la interfaz web de Google. Ahora, si se quieren conectar a Gemini con una API, eso no está incluido, ¿sí? Eso lo tienen que pagar aparte y ahí les cobran por token y no hay tarifa plana, ¿sí? Entonces, todos esos detalles hay que mirarlos, ¿sí? Ustedes piensan que ya pagaron por todo, pero los fabricantes pueden tomar la decisión de que no, de que eso ahora no está incluido o nunca estuvo incluido y ustedes no lo sabían, ¿sí? Y por último, la obsolescencia forzada, ¿no? El proveedor dice, bueno, esta versión no existe más, o tenés que cambiar a tal otra, o tu tráfico es tan grande que tenés que pagar por esta otra diferente. ¿Sí? Ahí es algo que fuerzan ellos cada tanto, ¿sí? Y lo cobran aparte. Eso también pasó con la inteligencia artificial, ¿no? Al principio te cobraban $20 por todo,
y después decir, no, a ver, $20, pero podés generar hasta 3 videos nada más. Si querés generar más de 3 videos, tenés que pagar la otra que sale $100, ¿no? Y después te sacan el video y te lo cobran aparte por otro lado. Bueno, esto va cambiando y lo van cambiando ellos de acuerdo a su mercado y a su negocio, digamos. Entonces, bueno, el, para resumir un poco, entonces, si ustedes van a analizar la estructura de costos del software libre, el CAPEX inicial, bueno, tenemos un CAPEX, ¿sí? Más allá de que las licencias sean gratuitas, piensen ustedes que hay que hacer primero un análisis de viabilidad, una auditoría, ¿sí? Ver que el software libre es maduro, es seguro, qué nivel de actividad tiene la comunidad, esto ya lo hemos hablado, pero después también hay que ver si tengo que hacer una integración y tengo que hacer un desarrollo a medida, por ejemplo, para usar este software en mi organismo, ¿sí? En mi empresa, ¿no? Entonces, si me tengo que conectar con sistemas que ya existen, tengo que leer de base de datos que ya existen, ¿sí? Y este no es menor, es el tema de la capacitación inicial. Y voy a tener que capacitar a mi personal técnico y también a los usuarios finales. Eso no hay que olvidar. Tengo que capacitar, esto serían los administradores de sistemas del organismo o de la empresa, porque no van a conocer la herramienta, ¿sí? Y también tengo que capacitar a los usuarios finales, que esto seguro que no conocen la herramienta, ¿sí? Entonces no es mínimo este gasto, ¿sí? De una migración a un software nuevo y en particular al software libre. El OPEX en software libre, bueno, puede ser que yo necesite soporte comercial de terceros, si no lo hago con personal propio, pero incluso si lo hago con personal propio, bueno, también tendré que asignar ese costo de operación al personal que estoy contratando extra, ¿sí? Bueno, esto sería esta parte, ¿no? La administración y operación interna, ¿no? Necesito personal técnico nuevo o formar y mantener ese personal técnico para que den soporte al software libre. Y después, obviamente, si yo lo estoy autoalojando, tendré que pensar en climatización y consumo y hardware dentro de mi centro de cómputo. Todos estos son gastos operativos que tengo que ir manteniendo mes a mes. Entonces, esto es lo que ya les comenté, ¿no? Que es la paradoja de la transferencia de valor. Lo que antes me gastaba yo en divisas para pagarle al proveedor extranjero, ¿no? Que me da las licencias de software o el servicio en la nube, bueno, ahora lo cambio a una inversión local, ¿sí? O sea, ese mismo gasto probablemente lo tenga, el mismo gasto similar, pero la diferencia es que lo voy a invertir en personal local, en conocimiento local y en soluciones, en principio, que quedan como patrimonio de la institución, el organismo, la empresa en la que lo estoy implantando. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, algún comentario que quieran hacer? No, ya se durmieron. Bueno, eh, bueno, vamos con la segunda parte, así lo terminamos rápido, que es la parte específica de la migración. Y vamos a ver las fases en las que podemos clasificar la migración, ¿sí? Lo primero es aclarar, hacer una migración a lo bestia, ¿sí? Acá le puse el Big Bang, ¿sí? Que es apagar el sistema antiguo y poner el sistema nuevo, ya sea simplemente porque les cambio a todas las máquinas el Windows por Linux, o a todas las máquinas el Microsoft Office por LibreOffice, o a un sistema, imagínense ustedes que tengan de compartir archivos por Samba a Nextcloud. Bueno, hacerlo de un día para el otro sería un riesgo muy grande, ¿sí? Va a haber colapso en la operación por fallos técnicos o por fallos de los usuarios que no lo saben utilizar. Los usuarios van a tener una resistencia a este cambio si lo hacemos de un momento para el otro. Y obviamente el soporte técnico no va a dar abasto, con todos los usuarios preguntando el mismo día, a la misma hora, por la nueva solución, ¿no? Entonces, es muy arriesgado hacer una migración, un cambio de un día para el otro, ¿sí?
tendríamos que considerar la posibilidad de hacer un ciclo de migración basado en 5 fases. La primera y más importante es esta, que es la justificación, o sea, ¿por qué voy a cambiar? Y para eso, obviamente, necesito hacer el TCO, hacer una auditoría para ver lo que hay ahora y lo que voy a poner, y armar lo que se llama un caso de negocio, ¿sí? O sea, ¿por qué estoy haciendo este cambio? ¿Qué mejoras voy a tener? ¿Qué beneficios? Una vez que ya tengo la justificación y tengo claro que quiero cambiar, digamos, voy a ir a la segunda fase, que es la concientización. Tengo que hacer toda la parte de la gestión del cambio y la comunicación del cambio. Y eso lo tengo que hacer a todo el organismo o a toda la empresa, desde el dueño o ministro o presidente hacia abajo, ¿sí? Si no tengo el apoyo de toda la empresa, va a ser muy, muy difícil que se pueda hacer la migración. Después tenemos una tercera fase de diseño, que es donde elegimos el software, hacemos un plan de vuelta atrás y hacemos un plan de integración. Y una vez que tenemos todo listo, entonces vamos a hacer un plan piloto. Un plan piloto o una prueba piloto es una validación real, pero acotada. Elegimos un departamento de la empresa o del organismo de 10 personas, 5 personas, y hacemos la migración solamente de ese departamento. Entonces ahí hacemos una validación real, medimos y ajustamos nuestro diseño. Y por último, sí, hacemos la ejecución, que ya es el despliegue secuencial de toda la migración, bueno, teniendo en cuenta que al principio van a necesitar mayor soporte los usuarios y hasta que se vayan adecuando. Entonces, en lugar de hacer una migración a lo bestia, en Big Bang, de un día para el otro, la idea es dividir ese plan de migración en 5 fases, ¿no? Arrancaríamos por justificación, concientizar a todo el organismo, diseñar el plan de migración, probar en un plan piloto y después hacer sí, la ejecución recién de la migración, que también puede ir por partes, ¿no? No vamos a migrar, si tenemos 500 empleados, no vamos a migrar los 500 a la vez. Entonces, la primera fase, que es la de justificación, tenemos que hacer la justificación de la parte técnica y también de la parte económica. Tenemos que auditar la situación actual, ver qué licencias se están usando, qué software, qué hardware, qué flujo de trabajo tienen los usuarios. Como les decía, a mí me ha pasado por ejemplo, usaban una aplicación del banco que solo está en Windows. Usaban una aplicación de Andriani que solo está en Windows. Andriani era para mandar carta documentos. La gente legal usaba eso, me acuerdo. No, entonces, hay que hacer una auditoría de todo lo que hay, para ver qué se puede migrar y qué no. Y lo que no, si hay alguna alternativa. ¿Sí? Después hacemos el cálculo del costo total de operación, ¿sí? ¿Sí? Para poder comparar con la solución que hay ahora con la solución alternativa que estamos proponiendo. ¿Sí? Hacemos el DAFO, que ya vimos la clase pasada, y armamos, ¿sí? Un entregable, que es un caso de negocio formal para poder presentar a la dirección que lo apruebe. Porque, como les decía, si no tenemos el apoyo de la parte dirigencial, mal vamos a poder avanzar. La fase 2 es la concientización y el alineamiento, ¿no? Una vez que ya tenemos el apoyo de la dirección, entonces sí, ahí ya hacemos una comunicación con todo el personal, explicando el porqué de la migración, ¿no? Todos los beneficios que vamos a tener, los plazos que prevemos para la migración. Vamos a identificar acá, bueno, yo puse campeones tecnológicos, que sería como en cada sector, personas destacadas, ¿no? Que son usuarios que por ahí están un poco más avanzados y que van a defender nuestra solución. ¿Sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Porque cuando hay todo un sector que no quiere el cambio, bueno, si nosotros logramos que haya una o dos personas que estén a favor
que conozcan la herramienta y que ayuden, pueden dar vuelta a ese tipo de opiniones de resistencia. ¿Sí? Y en todo caso, siempre tenemos que ver los perfiles de usuarios que van a tener resistencia al cambio tecnológico. Y como les decía, siempre va a haber. Yo recuerdo, o sea, lo que les comentaba al principio, ¿no? Esto de pasar de una interfaz de texto blanco y negro a una interfaz web, que cualquiera diría, esto es mucho mejor, y bueno, y la gente se quejaba, siempre se queja. Entonces, hay que ver cada uno de los casos y ver cómo mitigar esa resistencia o cómo tratar de reducir las asperezas y limar las asperezas. Bien, una vez que ya vimos todo eso, ya está justificado, ya hemos concientizado a la gente, entonces sí, hacemos el diseño del punto final, a dónde queremos llegar, y seleccionamos bien las herramientas que vamos a querer aplicar, eh, evaluando, como ya vimos en toda la materia, ¿no? Si el código es robusto, si el proyecto está avanzando, si es seguro, si es compatible con los formatos que estamos usando ahora. Esto es muy importante. Ustedes piensen que, por ejemplo, si vamos a cambiar a LibreOffice y ellos usaban Microsoft Office, bueno, hay que ver que LibreOffice abra los .docx, todas esas cosas hay que verificarlas. Sobre todo las macros y demás, muchas veces dejan de funcionar y bueno, va a haber que adaptarlas. Y por último, también tengan en cuenta que va a haber un plan de integración de la solución nueva con lo que ya existe. Entonces, por ejemplo, el single sign-on es una cosa muy importante, que es esto de que los usuarios no tengan que poner la clave cada vez que usan una herramienta distinta, sino que, bueno, entren una vez y ya con la clave de la computadora, por ejemplo, puedan acceder al mail y a todos los datos. Eso es algo que no se tiene muy en cuenta, pero que si estaban trabajando con herramientas integradas de un mismo proveedor, si le vamos cambiando así herramientas una a una, y ahora cada vez que se conectan al mail tienen que poner la clave, se conectan al compartir los documentos tienen que poner la clave, ¿no? Bueno, eso puede también tener cierta resistencia, ¿sí? Entonces, bueno, en Microsoft la herramienta se llama Active Directory y si no, la herramienta abierta sería en una base de datos que se llama LDAP, ¿sí? Que es un directorio con los datos de los usuarios que el software se puede conectar y sacar de ahí las credenciales de autenticación. Entonces, que sean siempre las mismas. Dentro de la fase de diseño del plan de migración, tengan en cuenta que también que es muy importante el plan de vuelta atrás o de rollback. ¿Sí? Y esto no es simplemente, bueno, no, si no anda, entonces borramos e instalamos. No es así, ¿no? Es un procedimiento que hay que documentar. Tengo que documentar paso a paso cómo revertir y también tengo que documentar qué significa que no ande. Porque que no ande no es que intenté abrir un documento y no abrió. ¿No? Tiene que quedar bien claro qué es lo que, o cuándo considero yo que la herramienta no está funcionando y entonces tengo que volver a la versión anterior o al producto anterior. De hecho, esto de los planes de contingencia y los planes de vuelta atrás, hay que hacerlo para todo. No solamente para una migración de un software a otro, sino que cuando ustedes plantean, ¿sí?, la instalación, por ejemplo, de una nueva versión de la misma herramienta que ya se está usando, también tendrían que hacer un plan de contingencia, un plan de vuelta atrás. Pues si quieren pasar de, no sé, una aplicación, un Nextcloud de la versión, no sé en qué versión estaba, 10 a la versión 11, y resulta que cuando hacen la migración, alguna integración que tenían deja de andar o lo que sea deja de andar, y bueno, ¿cómo hacen para volver a la 10? Entonces siempre hay que hacer un plan de contingencia. Y tratar de no hacer las migraciones estas los viernes a las 6 de la tarde porque es para matarse si no anda, ¿no? Entonces, nada, el plan de contingencia tiene que estar. Y hay que detallar ¿sí? Los puntos de retorno, o sea, a dónde voy a volver si algo no funciona, los backups en caliente, o sea, qué hago yo, qué tengo que respaldar antes de la migración,
Y puedo hacer también ejercicios de simulación, donde antes de hacer la migración real, yo puedo probar ese plan, ¿no? Ver que si cambio a la nueva versión o cambio este software por este y quiero volver al software anterior, bueno, que eso realmente funcione, ¿sí? Entonces, en un entorno de pruebas, yo puedo probar antes que ese plan de rollback esté bien hecho. ¿Sí? Bien, entonces cuando ya tengo todo, tengo el diseño de cómo voy a hacer la migración, bueno, viene el plan piloto. O sea, antes de desplegarlo en todo el organismo, en toda la empresa, se recomienda hacer una prueba en un grupo más reducido. Y ese grupo también tiene que ser alguno de los que más se beneficien y de los grupos que sean lo más técnico posible como para que puedan tener nada, o sea, sean los que más acepten ese cambio. ¿Sí? Entonces, son grupos pequeños o medianos, entre 5 y 15 usuarios, ¿no? Con una actividad representativa de la organización. ¿Eh? Obviamente no vamos a meter ahí a algún punto crítico, ¿sí? De la empresa, que si deja de funcionar o funciona más lento, afecta a toda la empresa. Y lo que les decía, ¿no? Que tengan ya esa disposición a la migración y a la tecnología y que todo su sistema de trabajo, su flujo de trabajo, no afecte al resto de la empresa, del organismo. ¿Sí? Ejemplo, agarren un área de marketing, agarren, no sé, en el caso de organismos públicos, o sea, los choferes o alguna cosa así, que no les va a suponer un gran problema. Y bueno, y en ese plan piloto es importante que definamos, ¿sí? Las distintas métricas de cómo vamos a ver si el plan está siendo exitoso o no. ¿Sí? Entonces, bueno, medir si la nueva solución es más rápida, más lenta, si el sistema se cae, no se cae, si están pudiendo abrirlos o acceder a los datos que ya tenían de antes, y todas esas cosas hay que medirlas. Como les decía, cosas típicas que surgen, que aparece que hay una aplicación que era solo de Windows, o aparece una macro de Excel o de Word que no anda, o aparecen cosas, les comento cosas que me han pasado, ¿no? Que tenían una aplicación en Visual Basic, por ejemplo, que esa base de datos nadie sabe ni dónde está, ni cómo migrarla. Bueno, todas esas cosas terminan apareciendo ahí o se notan en el plan piloto. ¿Sí? Otra cosa que puede pasar es el tema del ancho de banda, que resulta que a ustedes se le ocurrió algo maravilloso, que es hermoso, pero claro, resulta que esa aplicación web que hicieron, antes lo hacían directamente en la computadora y era rapidísimo, y ahora se tiene que descargar la aplicación, acceder a algo que está afuera y va lento. ¿Sí? Entonces, todo eso se mide en el plan piloto. Otra cosa que se mide, que no es específicamente técnica, es la satisfacción de los usuarios, que tendrían que ver, ¿no? Que hay distintas escalas y demás de cómo medir la satisfacción con encuestas, obviamente, y debería ser con valores superiores a 4 o 5, ¿no? 105 el máximo, para que no, o sea, ver que el sistema realmente es satisfactorio para los usuarios. También se puede medir la autonomía de los usuarios, o sea, al principio obviamente van a requerir más asistencia, pero deberían con el tiempo dejar de requerir esa asistencia y después, como les decía, limar las asperezas, o sea, ir viendo qué pasa con la nueva solución, si hay botones que no encuentran, si hay flujos de trabajo muy difíciles o cosas que antes hacían de una manera y quieren hacer de otra, lo que les decía de las técnicas, del trabajar con el teclado suele ser muy importante si están acostumbrados a eso. Y siendo software libre, típicamente se puede adaptar a algo así, que no sea específicamente que haya que hacer clic con el mouse.
Entonces, bueno, una vez que terminan el plan piloto, ajustan obviamente lo que hicieron en la fase 3 de diseño con lo que vieron en el plan piloto y entonces sí se empieza con la ejecución y el despliegue masivo. Acá hablamos de despliegue secuencial o también por fases, que no tiene nada que ver con las otras 5 fases, sino que sería, agarro yo y digo, bueno, a ver, vamos migrando, ya el plan piloto ya migré a un departamento del organismo, ¿sí? O de la empresa. Entonces ahora vamos a ir migrando departamento por departamento, empezando por los menos críticos, ¿sí? O sede por sede, si ustedes tienen una empresa que tiene varias sedes. A mí me pasaba esto, por ejemplo, en IPROS hay un montón de delegaciones, no vamos a migrar todas las delegaciones a la vez, empecemos por las que estamos más cerca. Y si no, si están en un edificio grande, como también me ha pasado en el Ministerio de Salud, bueno, piso por piso, algo así, no decir, bueno, uno de acá, otro de allá, y eso no. Y toda la vez tampoco, porque sería una locura. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese despliegue secuencial, vamos a ver de que los datos los vamos a ir traspasando de manera secuencial también, pero que no impacte a los usuarios, ¿sí? Para que no impacte en la productividad de los usuarios. Y también, en este caso, ya tengo que capacitar a los usuarios finales. Tengan en cuenta que no conviene capacitarlos mucho tiempo antes, ¿sí? Ni tampoco mucho tiempo después. Tiene que ser ahí, ¿no? En el momento que se va a hacer la migración, hay que hacer la capacitación, ¿sí? Lo más ajustado posible antes de la entrada en producción de su área, habría que hacer la capacitación. O incluso junto con la migración, ¿sí? Pero bueno, tendría que ser un poquito antes, por lo menos las primeras clases de capacitación. Y no hace falta capacitar a todo el sector. Normalmente se capacita a una muestra, a los más importantes, y después esos capacitan a su personal. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, que cuando se hace ya toda la migración, el soporte va a tener que ser más detallado. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo dura esto? Y bueno, más o menos un mes, piensen ustedes. ¿Sí? Van a necesitar más soporte, van a necesitar probablemente tener personal en el sector. ¿Sí? O sea, es muy normal que si ustedes tienen 4 o 5 personas, ahora tengan más en el equipo de trabajo en el que están, de la parte técnica, y bueno, que una de esas personas se tenga que quedar en el departamento que se migra un lunes, ¿sí? Y toda esa semana labure ahí, en ese departamento. O en el caso de delegaciones, que vaya el día de la migración una persona desde central y se quede ahí 1, 2, 3 días, los que hagan falta, para asistirlos en el uso de la nueva herramienta. ¿Eh? Los objetivos de esto, bueno, es resolver las dudas de inmediato sin que estén continuamente consultando, mitigar el tema del abandono o de la frustración del usuario ante este cambio y prevenir que se quejen, básicamente, ¿sí? Que estén todo el tiempo diciendo esto no anda, no funciona y demás. Entonces, es importante esta parte. ¿Sí? Hay que saber que durante el primer mes de la migración va a hacer falta eh, estar más cerca de esos usuarios que fueron migrados. Entonces, bueno, el objetivo de todo esto, de estas 5 fases del hipercare, como decía ahí, ¿no? De estar enfocados en las personas o en los sectores que van siendo migrados, es evitar la resistencia al cambio. Esta resistencia al cambio viene por un montón de razones, un montón de motivos, pero son básicamente estos que están acá, ¿no? El miedo a la pérdida de competencia. ¿Sí? O sea, yo sabía usar la pantallita de texto en blanco y negro. Ahora esto nuevo que viene, y no sé, capaz que soy más lento, capaz que no encuentro esto, no encuentro aquello, y me traen un pibe que anda más rápido. Después también el tema de la incertidumbre operativa, que es bueno, que es eso, ¿no? Que si, bueno, si yo no lo sé hacer, nadie lo sabe hacer, ¿a quién llamo? Por eso es importante que haya alguien ahí y que les explique cómo se hace y que se queden tranquilos de que van a tener el soporte cuando lo necesiten. Por lo menos hasta que aprendan a usar la nueva herramienta.
Y después, bueno, la sobrecarga de trabajo, ¿sí? Que es lo que les decía. Y si antes yo apretaba 3 teclas y daba de alta un nuevo afiliado, bueno, capaz que ahora tengo que hacer clic en 2 lugares y mover el mouse me lleva más tiempo que apretar las 3 teclas. Bueno, es así, o sea, van a percibir que van más lento, pero eso es hasta que se acostumbran y después ya otra vez el flujo de trabajo es rápido. Y bueno, para mitigar esta resistencia, eh, ¿qué consejos hay de la práctica? Sí, bueno, primero, los manuales no los lee nadie. O sea, olvídense de manuales larguísimos, tienen que estar, pero eso no les va a ayudar a capacitar al personal, sino que la capacitación hay que hacerla en tareas prácticas, hacerles talleres cortos, así, donde, bueno, se les muestre cómo sería el nuevo flujo de trabajo con la nueva herramienta, y después hacer material para soporte visual, ¿sí? Que sean así, como dice acá, ¿no? Las famosas cheat sheets, ¿no? Que son hojas que, bueno, dónde estaría, cómo se busca, dónde hay que hacer clic, cuál es el flujo para dar de alta un afiliado, cosas así, en pequeñas hojitas así que se pueden imprimir y pegar en el escritorio, y también hacer hoy en día, ¿no? Videotutoriales donde se explique de manera corta cómo hacer algo en particular. Entonces después esos videos los pueden ver todas las veces que quieran. ¿Alguna duda o consulta sobre las fases de migración? Yo creo que ni están. Bueno, entonces vamos a plasmar esto en un caso de estudio. Piensen que quieren hacer ustedes inferencia de inteligencia artificial en local. Entonces, supongamos en una institución de salud, ¿sí? Imagínense una clínica, un sanatorio, con 45 profesionales médicos en planta, habrá más, pero los médicos son 45, ¿eh? Y lo que queremos es que la inteligencia artificial nos ayude a redactar informes clínicos de pacientes, que nos dé asistencia para el diagnóstico, siempre usando modelos de lenguaje LLM, ¿no? Entonces, si queremos, obviamente, si lo estamos haciendo ahora y no tenemos inteligencia artificial en local, tendremos 45 suscripciones que estamos pagando a OpenAI, Anthropic o Google. Los pagamos mes a mes, ¿no? Eso es un costo directo, recurrente, un OPEX que tengo todos los meses y son caras. Las licencias por uso comercial son caras. Las de $20 son normalmente para uso particular, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos además otro riesgo, que es que si los médicos están enviando a una empresa externa datos de pacientes, eh, la ley de protección de datos me podrían llamar la atención, ¿sí? Porque estoy enviando diagnósticos y demás al extranjero. Entonces, ese es un riesgo importante por el que convendría analizar hacer toda esta inferencia de manera local. Entonces, si hacemos un costo de TCO a 5 años, supónganse, lo pueden hacer de esta manera. Si lo compro en la nube a un OpenAI, bueno, obviamente no tengo costo en hardware. Si lo hago yo, tendré que poner un servidor con una GPU grande. Acá, por lo que yo estuve mirando, más o menos unos $5.000, $6.000. Capacitación e integración de un OpenAI. En principio no tengo que pagar nada. Los usuarios lo usan, ya lo están usando, ¿sí? Y en cambio, si vamos a cambiar a una solución local, y sí, tendré que capacitar a mis técnicos y tendré que capacitar también a los médicos. Eso hay que ponerle un valor, bueno, yo puse $3.000 como para tener una idea. Durante 5 años pagando licencias, para 45 habíamos dicho, es... Uy, se cortó la luz. ¿Me escuchan, chicos, chicas? Un golpe de tensión acá en casa. Bueno, espero que me estén escuchando. ¿Sí? El costo de licencias, está. Costo de licencias es alto, ¿sí? Piensen
Más o menos, bueno, acá puse una licencia de estas de $100 mensuales. Uy, ahí está volviendo. Hubo un golpe de tensión grande. Bueno, ahí ven, sí, ¿no? Bien, entonces, ahí está. Unos $200.000 más o menos tendrían para 45 personas con esta plataforma, que obviamente si lo hacen con software libre sería cero el costo. Bueno, energía y administración técnica, en principio si le compramos a OpenAI, a Google o a Anthropic, no me cuesta nada. Si lo tengo que hacer local, sí, tendré un costo de energía y tendré un costo de tener técnicos. Obviamente no necesito un técnico dedicado a inteligencia artificial, pero bueno, algo tendré que gastar cada año. Pero claro, acá lo que yo puse como costo más grande es el costo oculto, ¿sí? Que sería, no sé, alguien tiene que sacar los nombres de los pacientes cuando esa información sale hacia afuera. Entonces acá hay un costo importante. Incluso si este costo lo consideráramos cero, que insisto, no es cero porque es tiempo o del médico o de alguien que va a tener que hacer esa limpieza, eh, incluso si no lo podemos, sigue saliendo más barata la solución local. Y en la solución local tenemos también costos ocultos, ¿no? El tema de seguridad, de backup. Pues, ahí también tendremos que gastar un dinero, unos $2.000 por año. Fíjense que el TCO, incluso, ya les digo, sacando esta parte, es bastante más económico una solución local. Después entraremos en si la calidad es la misma o no, bueno, pero en principio es bastante más económico hacer una solución local. Incluso yendo a licencias más económicas, de $20, sigue siendo grande el tema del costo recurrente. $20, estamos hablando de, por 45, estamos hablando de $1.000 por mes, 12.000 al año, en 5 años son $60.000, que sigue siendo más que esto que está acá. Pero, insisto, no les van a dejar usar las mismas licencias para uso comercial que las de uso normal, y además tienen este tema de que si van a estar mandando todo el tiempo datos privados, de alguna forma los tienen que limpiar. Entonces, bueno, el ahorro, digamos, en este caso más extremo, serían casi un 90% de ahorro financiero. Insisto, si logran colar algunas licencias más baratas y el sanitizado lo consideran que el médico lo tiene que hacer y no importa cómo, bueno, así todo van a tener un ahorro financiero con una solución local. ¿Sí? Bien. Entonces, para este caso de estudio, piensen que tendrán que hacer un cronograma para la migración con las mismas fases que les comentaba hoy, ¿no? Una justificación, bien, ver el caso de negocio, presentar la tabla comparativa con el TCO, el informe de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, eso me parece lo más importante dentro de la justificación. Después, un par de semanas para concientizar a todo el mundo, eh, presentar cuál es el beneficio de la privacidad de los datos, habrá que presentarlo a los médicos, a los jefes de servicios, ¿sí? Y el mensaje clave acá es que la inteligencia artificial local protege la confidencialidad de los pacientes y de los médicos, ¿sí? Que esto, de otra manera, nadie nos asegura a dónde está yendo esa información. Después hay que diseñar la solución, donde veremos, bueno, qué servidor físico vamos a usar, cómo vamos a configurar, por ejemplo, Olama, qué modelo vamos a usar, acá puse uno por poner, ¿sí? La instalación del Open Web UI, bueno, todo lo que haga falta para poder usar la herramienta, single sign-on y demás. Y después implantar un plan piloto, por ejemplo, en el servicio de cardiología, qué sé yo, que son 8 médicos. Ahí, en el plan piloto, se pueden detectar problemas, por ejemplo, que los médicos pierden mucho tiempo redactando los prompts desde cero. Eso se puede mitigar, por ejemplo, precargando plantillas de prompts. Creo que se están desconectando, no sé si que se les cortó la luz a ustedes ahora, ¿qué pasa?
Bueno, y por último, una vez que ya se hizo el plan piloto, se vio que se podía mejorar, ir ya a la ejecución haciendo el despliegue por servicios médicos, ¿no? Primero pediatría, después clínica, después guardia, qué sé yo, dejando la guardia como servicio crítico para el final, dando soporte in situ, o sea, con personal en el lugar, con personal técnico en el lugar, y por último, bueno, ya desactivar lo que se está pagando a la inteligencia artificial en línea. ¿Alguna duda o consulta? ¿Les parece interesante hasta acá lo que estamos viendo? ¿No les parece? Yo creo que se conectan y se van, pero bueno. Bueno, entonces, como para darles, bueno, lo pueden recordar, lo pueden volver a mirar en cualquier momento o pedirle a una IA que les resuma el video cuando lo suba. Bueno, algunas cuestiones, sí, para ver en la migración al software libre en los distintos sectores. Por ejemplo, en el sector público, el motor principal de esta migración es el alineamiento con la ley 4747 acá en Río Negro que impulsa el software libre. La estrategia clave acá, obviamente, es una estrategia de arriba abajo, o sea, ir al presidente del organismo, al ministro o a la persona que sea encargada de informática y nada, plantearlo como que es necesario cumplir con esta ley, por lo tanto, es obligatorio usar software libre y acá ya después empezar a hablar de todos los beneficios, seguridad tecnológica, etcétera, etcétera. En el sector privado, nada, acá cambia obviamente, hay que atacarlo por el tema del retorno de la inversión, el aumento de la productividad, la agilidad en los cambios y controlar los costos recurrentes. Entonces acá la estrategia clave es a una solución práctica basada en una prueba de concepto de bajo costo. O sea, yo voy, esto que hablábamos recién, ¿sí? Queremos migrar allá, te traigo un servidor que tengo yo, obviamente, porque si no te va a salir caro comprar la tarjeta NVIDIA, y lo probamos en este servidor y que vean que funciona casi igual o igual que la solución en línea, con la ventaja de que los datos no se van a ningún lado y que no tienen que estar pagando la licencia a OpenAI mes a mes. Entonces, con un plan piloto o con una prueba piloto, sí, se puede demostrar en el sector privado también que es más económico. Y en el sector educativo, bueno, nosotros ya estamos con todo migrado a software libre y además enseñamos usando software libre. A mí me ha tocado encontrarme con lugares donde, en esta misma universidad, donde, por ejemplo, para el diseño de soluciones de energía eólica, usan software privativo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Tienen licencias piratas, se les deja de andar algo o usan un software que ya está obsoleto porque tenían licencia para la versión de 2010. Entonces ustedes quieren usarlo y ver una turbina eólica nueva y nada, no está en ese software. ¿Sí? O quieren usar una funcionalidad que se desarrolló en una versión posterior, no está. ¿Sí? Entonces existe en esos casos software libre alternativo. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dar base de datos con Oracle. Tenemos que conseguir la licencia, hablar con el proveedor, capaz que un año nos la regala, pero el año siguiente no. Bueno, entonces ahí, en la parte educativa, también es importante la migración a software libre para que ustedes puedan disponer de todas las herramientas sin tener que estar haciendo acuerdos con los fabricantes en cada momento. Y nada, como resumen, ¿qué errores suelen haber en las migraciones a software libre? Primero, subestimar el TCO, ¿sí? Los costos totales de propiedad. Pensar que como no pago licencias, ya está, no voy a gastar plata. Bueno, no, piense que pueden necesitar hardware, pueden necesitar mejorar el ancho de banda, pueden necesitar una consultoría externa o una capacitación, adaptación de APIs, formatos, etcétera, etcétera. O sea,
la transición siempre implica un costo. A software libre o de un privativo a otro también les va a suponer un costo. ¿Sí? Y también otro error es ignorar el factor humano. ¿Sí? Si solamente nos centramos en la parte técnica, vamos a fallar después en el momento de encontrarnos con los usuarios finales y la resistencia a usar ese software. ¿Tá? Otro error es no hacer un plan de rollback. Esto es muy importante porque nos va a pasar en algún momento que si tenemos un error, ya sea en la migración o después de la migración en algún cambio de versión, si no tenemos un plan de rollback, se va a percibir que nuestro sistema falla. Y por último, otro error es no hacer un plan piloto o hacerlo y después ignorar las métricas. Y si en el plan piloto detectamos algo, bueno, hay que volver a nuestro plan de despliegue y modificarlo de acuerdo a lo que se detectó. O ver que, bueno, instalar una máquina virtual para la aplicación del banco, o ver que hace falta más capacitación en el uso de alguna herramienta específica, o ver que tengo que adaptar las macros de Excel porque las usan y no están funcionando en CAD. Pero todas esas cosas si yo hago un piloto, las tengo que tener en cuenta después en el despliegue final. Entonces, como conclusiones, bueno, el éxito de una migración a software libre implica balancear la parte económica y el plan de implantación. ¿Sí? Otra cosa es ver que en realidad hay un ahorro inicial, pero no es gratis. El software libre no es gratis y hay que hacer una redistribución presupuestaria. Lo que antes me gastaba en licencia o en soporte de Oracle o de Microsoft, bueno, tendré que ver de reinvertirlo o de invertirlo en hardware o en personal o en capacitación del personal que ya tengo. ¿Sí? Y por último, bueno, una transición cultural que hay que hacer acompañando al recurso humano, ¿no? O sea, tengo que estar dando capacitaciones, tengo que estar también, pensar que en la primera etapa de la migración van a necesitar más soporte técnico, tendré que mejorar mi soporte con personal in situ o con más líneas de respuesta o con nuevos canales de respuesta y capacitación. Bien, entonces esto es todo lo que tenía para comentarles hoy. No sé si quieren hacer algún comentario. Sí, esto entra en el parcial de este viernes. Yo les subo el video entre hoy y mañana porque tarda un ratito en mandármelo la plataforma.